Hola, Hola, Suja, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué placer bien, verte. igual para Bien, mí. bien, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Todos en casa? Bien, ¿no? Bien, bien. Bien, ya Pues me buenas gusta tardes, verte un José. poquito. Buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan. Y nada, un placer estar aquí para hablar un poco de la mama y sus imágenes diagnósticas. Sí. Mira, la semana pasada tuvimos de invitada a Verónica Ruiz. Verónica es fisioterapeuta, tú la conoces, forma parte del equipo de nosotros. Y Verónica nos estaba hablando del ultrasonido. Y como introducción a lo que nosotros íbamos a hablar hoy, hay mucha gente que cuando oye la palabra ultrasonido dice, bueno, y no es la doctora la que me está haciendo el ultrasonido, y por qué este ultrasonido es terapéutico. Ya. Y tú, para que te introduzcas en el tema, ¿qué es el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido es un método diagnóstico y también puede ser un método terapéutico. El que uso yo es un ultrasonido diagnóstico, el que hablaste la vez anterior con la licenciada Verónica Ruiz, era un ultrasonido terapéutico que usan en el postoperatorio de tus pacientes. Y hoy básicamente vamos a hablar del ultrasonido diagnóstico. Las diferencias, el ultrasonido que se realiza para la terapeuta, para el tratamiento o el ultrasonido terapéutico que hablaste la vez anterior es un ultrasonido de mayor intensidad que el que usamos nosotros, sin embargo es de menor frecuencia. La frecuencia que usan los transductores terapéuticos oscilan entre el 1 y los 3 megahercios. Y los equipos que usamos nosotros para los diagnósticos en las imágenes médicas oscilan entre los 3.5 y los 20 megahercios. Y aparte de tener mayor frecuencia, tenemos menor intensidad. Por eso, en la conversación que tuviste en la vez anterior con Verónica, que el ultrasonido terapéutico produce calor porque la intensidad es mayor y el nuestro no va, el paciente no va a sentir calor porque la intensidad es menor. Muy bien, muy bien. Bueno, yo espero que les haya quedado claro. El tema de hoy es cómo evaluar las mamas. Tú eres experta en mama y entonces hay varios métodos cómo evaluar las mamas. Desde el examen manual, que está muy bien, que todo el mundo se lo haga, que lo detecte, pero no detecta las pequeñas lesiones que tú puedes detectar. ¿Cuál es el orden de cómo tú haces la evaluación de una mama en cuanto a los estudios diagnósticos? Eco, mamografía, resonancia. ¿A qué edad los comienza? Y cuándo no se puede hacer uno u otro. Vale, pues tenemos básicamente para evaluar la mama cuatro métodos diagnósticos: el ultrasonido o ecografía mamaria, la mamografía bilateral, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Los tres que más usamos son los tres primeros. La ecografía mamaria. La ecografía mamaria, si el paciente tiene riesgo genético de cáncer de mama, lo usamos hasta los 35 años y por encima de los 35 años ya comenzamos a usar la mamografía bilateral. Por el contrario, si estamos en el caso de una paciente que no tiene riesgo genético aumentado para cáncer de mama, por debajo de los 40 años vamos a usar la ecografía mamaria y ya por encima de los 40 la ecografía como complemento de la mamografía bilateral. Con respecto a la resonancia, es un estudio que no se basa en determinada indicación según el grupo etario de la paciente, sino se basa en las indicaciones que tenga el estudio. Se puede realizar a cualquier edad dependiendo de la indicación que tenga el estudio o no. Ok, y la indicación a veces viene de ustedes y otras veces viene de parte del cirujano, ¿no? Efectivamente, algunas veces viene del médico tratante o la sugerimos nosotros al realizar la ecografía y la mamografía. Si no son concluyentes, pues sugerimos la realización de una resonancia magnética, tanto en una mama sana, en una mama de alto riesgo, en una mama operada por un cirujano estético, como es tu caso, para evaluar la indemnidad o la rotura de las prótesis. La resonancia es particularmente importante para diferenciar estos tipos de rotura que a veces traen alguna duda por el método diagnóstico de la ecografía o la mamografía bilateral, y entonces pasamos a la resonancia magnética, que es particularmente útil para diagnosticar las roturas protésicas intracapsulares. Con respecto a las extracapsulares, pues el diagnóstico no tiene mayor diferencia al realizado por la ecografía o la mamografía bilateral. Ok. Para la audiencia, estos exámenes van subiendo en precio a medida que se van alejando. O sea, el orden que Sujel dijo fue el eco, luego mamografía, a veces se mezclan eco y mamografía que dan datos diferentes y se apoyan el uno al otro, y luego viene la resonancia y después los positrones. Entonces, y son métodos que cada vez se van poniendo más caros. Ahora, la ecografía
A mí me encantan tus ecografías porque la ecografía yo veo que es un método que es observador dependiente. Y ahí me quiero detener un poquito, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo fui para casa del doctor Ochoa, que nunca hago eco, me hizo un eco y me dijo que todo estaba bien. O fui, que es muy común, al ginecólogo, me hizo un eco y me dijo que todo estaba bien. Yo por principio los ecos los mando a los radiólogos, a las personas que están todo el día trabajando en eso. Háblame un poquito de eso. O sea, hay mucha diferencia entre la observación de un especialista cirujano o ginecólogo, etcétera, a lo de ustedes. Pues efectivamente, uno de los inconvenientes de la ecografía mamaria, o digamos de los puntos débiles de la ecografía mamaria, es que es un estudio que va a depender mucho del explorador. En lugar de ser tan dependiente de la técnica o del equipo de ecosonografía que tengamos, va a depender muchísimo más de las limitaciones que pueda tener el propio explorador. De allí la importancia de que el explorador sea una persona que tenga una adecuada formación médica, que tenga posgrado, que tenga máster en el área de la mama, para poder hacer un adecuado diagnóstico. Además, esa persona siempre debe estar con formación continua, profundizar siempre los conocimientos de anatomía y sobre todo siempre usar, como digo yo, el sentido común. Eso van a Que es ser las poco común. premisas más importantes, sí, porque ¿qué sucede si el ultrasonido es simplemente utilizado por una persona que hace un curso un fin de semana? Pues obviamente va a ser una persona que va a hacer unos diagnósticos con muchos falsos positivos, es decir, va a decir que hay patología donde no la hay, o lo más peligroso, va a tener muchos falsos negativos, es decir, va a decir que no hay patología donde sí la hay. Entonces, de allí la importancia de formarnos y de ser un método, si bien es económico, accesible, bastante generalizado, es un método que puede ser peligroso si es utilizado por personas con inadecuada formación. Exacto.